día de hoy tenemos, digamos, el último tema. El día de hoy tenemos el último tema de este ciclo de enseñanzas que lleva como título especialidades ministeriales, ¿no? Y hemos estado hablando, hermano, del ministerio del pastor, hemos estado hablando del ministerio del maestro, hemos estado hablando del ministerio del evangelista, del ministerio del profeta el día de ayer y hoy vamos a terminar hablando del ministerio del apóstol, ¿no? Y este es el más, ¿cómo decirlo?, el más controversial, ya que hay un sector de la iglesia que, digamos, tiene como doctrina mutilar la mano de Dios, ¿no? Y se levantan diciendo que los apóstoles ya no existen. Pero acá el tema no es que ellos piensan que ya no existen o que nosotros pensemos que sí existe. Eso es lo de menos. Acá el asunto es qué dice la Biblia. Porque si la Biblia luego, por ejemplo, después de los 12 apóstoles, encontramos más y que la Biblia le llama apóstol, entonces, ¿cómo hacemos? Ahora de repente alguno dirá, no, es que ahí apóstol, yo pienso que se refiere, ese ya son interpretaciones humanas, es a la ley y al testimonio, a lo que está escrito. Escrito está lo que dice la palabra. Indudablemente, hermano, ¿no es cierto? El ministerio apostólico, la unción apostólica en estos tiempos, en los tiempos de gracia, no son nada comparados ni tienen nada que ver con el ministerio apostólico de los 12 apóstoles del Cordero. ¿No es cierto? Para empezar, los 12 apóstoles del Cordero, digamos, el ministerio de ellos tuvo que ver con digamos, poner fundamento bíblico, ¿no es cierto? Poner fundamento bíblico. La mayoría de apóstoles del Cordero escribieron cartas, las cuales para nosotros son el Nuevo Testamento. O sea, miren ese poder que ellos tenían, caminaron con Jesús. Más el ministerio apostólico en los tiempos ya de la gracia, ¿no es cierto? Por el Espíritu Santo de Dios, no pueden añadir a lo que está escrito, no pueden poner fundamento. A lo mucho, ¿no es cierto? Pueden dar luz, ¿no es cierto? Dar luz como ministros de Dios. Pero existe, amado hermano, está en la palabra. Si no, hermano, para qué lo enseñaríamos? ¿No? Y tiene sus características, ¿no? Tiene sus matices. Por eso vamos el día de hoy a hablar acerca de este hermoso ministerio. El problema también con este ministerio, hermano, bueno, no es con el ministerio per se, ¿no? No es con el ministerio en sí, sino el problema alrededor de este ministerio es el abuso especialmente en estos tiempos de muchos ministros de autollamarse apóstoles, ¿no? A veces, hermano, ya en estos tiempos, bueno, en estos tiempos, hermano, ya cualquiera es apóstol, ¿no? Cualquier hermanito que recién planta su iglesia, apóstol. Cualquier hermano que por ahí un otro apóstol le dijo que es apóstol, apóstol también, ¿no? Y ya hemos dicho, hermano, no es cuestión de nombramiento, es cuestión de frutos. Vamos a aprender, por ejemplo, que la Biblia habla de el sello del apóstol. Luego también la Biblia habla de la marca del apóstol. Entonces, hermano, tenemos que ver eso, ¿no? No es cuestión de que porque yo de repente me metí a una coalición apostólica, ¿no? O a un cuerpo apostólico y empiezo como pastor y luego evoluciono como apóstol. Eso no existe, hermano, ¿no? El que es, y el que no es, no es. Así de simple, ¿no? No es de que yo tengo que meterme a un lugar para que me unjan como apóstol, ¿no? Por eso Pablo decía y hablaba de sí mismo, ¿no? Yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo y no por hombres ni para hombres, ¿no? O sea, es un llamado ministerial, ¿no? Ahora alguien puede de repente decir, no, pero yo también tengo el llamado como apóstol. Bueno, eso no lo determinas ni tú ni tampoco otros. Eso se ve por los frutos, ¿no? Por los frutos. Entonces, vamos a estar viendo entonces, hermano, acerca de esto, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, el apóstol Juan, ¿no es cierto?, habla a la iglesia de Éfeso y habla, por ejemplo, diciendo que la iglesia de Éfeso tenía buena palabra, buena doctrina, trabajaban en la obra,
que la iglesia de Éfeso, amados hermanos, por ejemplo, sabían distinguir, ¿no? Le dijo, la palabra era, por ejemplo, tú sabes distinguir a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Desde el momento que la Biblia dice y habla en los tiempos de Juan, ¿no es cierto? Donde solamente de los 12 apóstoles quedaba Juan solamente, ¿no? Desde el momento que la Biblia habla de apóstoles y que unos son y otros no son, es porque, hermano, el ministerio apostólico, ¿no es cierto?, está vigente. Entonces, vamos entonces, hermano, a entrar a la enseñanza, ¿ya? Vamos a entrar a la enseñanza. Muy bien. Primeramente, vamos a definir qué significa esta palabra griega apóstol. ¿Qué significa, no? Esta palabra griega apóstol es una palabra que en su original significa apóstolos, ¿no? Apóstolos. Ahora, es interesante que esta palabra griega nos da la correcta interpretación al español de qué significa un apóstol. Un apóstol es ni más ni menos que un enviado. Eso es un apóstol, un enviado, ¿no es cierto? Y en su contexto, tiene que ver el significado con, es una persona enviada a una misión especial. Por ejemplo, yo les comento, Jesucristo, según Hebreos, es el apóstol del Padre, ¿no? Fue el enviado de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, pueden haber muchos ministros, muchos siervos, todo, pero Jesucristo fue el enviado especial. Jesucristo levantó 12 apóstoles, ¿no es cierto? Y cuando Él ascendió al cielo, les encargó, los envió, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, mucha gente predicaba, pero ellos eran los enviados especiales, ¿no? Y ese es el destacamiento del llamamiento apostólico, ¿no? Es un ministerio con un llamado directo, ¿no es cierto? Con un llamado especial, ¿no? Para hacer algo, ¿no? En el tiempo que es enviado. A mí lo que sí me molesta es que ahora tutti di mundi, digamos, todo el mundo se hace llamar apóstol, ¿no? Eso a mí como que, y a veces no es que de repente tengan una mega iglesia o de repente estén por todo el mundo, no, simplemente porque alguien les dijo que era apóstol. Pero eso desmerita, hermano, le quita el brillo, el valor que tiene este nombre, ¿no es cierto? Entonces, ahora, es interesante también el contexto histórico de este nombre apóstol, ya que muchos piensan que, digamos, este nombre apóstol es un nombre creado en la Biblia, inventado por Jesús, pero no. Lo que Jesús hizo fue tomar un nombre que ya existía. ¿No es cierto? Tomar un nombre que ya existía. Como por ejemplo, ¿no? Cuando Jesucristo dijo, por ejemplo, en el libro de Mateo, habló de la parábola del sembrador y mencionó un sembrador que sembraba la semilla. No es que el Señor inventó el trabajo del sembrador e inventó el trabajo de sembrar una semilla. Ya existía, ¿no? Los sembradores y ya existía el trabajo de sembrar semillas, ¿no es cierto? Pero Jesucristo tomó algo que ya existía para enseñarlo en el reino de Dios. Bueno, de la misma forma también, cuando el Señor llamó a sus discípulos y los envió como apóstoles, del griego apóstolos, esa era una palabra ya existente, ¿no? Que fue creada en los momentos donde los ejércitos griegos peleaban contra los ejércitos de Darío el persa, ¿no? Y en esos momentos los ejércitos griegos enviaban a un apóstolos, ¿no? Enviaban a un mensajero que tenía la misión especial de pasar por las tropas, de pasar por las trincheras, por el peligro de las balas para poder llevar un mensaje especial. Luego también los apóstolos, ¿no? Eran también enviados para que cuando, por ejemplo, Grecia gobernaba, ¿no? El imperio griego gobernaba, por ejemplo, hermano, un lugar, ¿no es cierto? Entonces eran enviados los apóstolos como misión especial para influir la cultura griega, ¿no es cierto? El lenguaje griego, la cultura griega, ¿no es cierto? Ellos eran enviados a eso. Ahora,
De la misma forma, también un apóstol tiene también una misión especial. Y de verdad, hermano, yo les digo algo, miren, yo les digo algo. En el reino de Dios, en el mundo, hay pastores. Se dedican a las congregaciones, a cuidar el rebaño. Hay evangelistas, se dedican a salir a las calles a ganar almas para el reino de Dios. Hay maestros que tienen que ver con esculpir en el alma y en el corazón de las personas y formarlos como discípulos. Hay profetas, que son aquellos hombres, ya lo hablamos, que están arriba de las torres y mirando, ¿no es cierto?, como una capacidad sobrenatural, lo que a un simple hombre no puede ni oír ni ver, ¿no es cierto? Los profetas. Pero el apóstol, hermano, tiene como cualidad especial el poder, amado hermano, haber sido enviado por Dios, y eso ocurre, amado hermano. Gente que se levanta en medio del reino de Dios con misiones especiales. Aleluya. Donde predican la palabra, Dios les da un crecimiento, Dios les da influencia, ¿no? Tienen influencia, son personas, hermano, de que a veces Dios les abre los canales de televisión, les abre las radios, les abre, amado hermano, y digamos, no solamente predican la palabra dentro del reino de Dios, ¿no es cierto?, del pueblo de Dios, sino también que logran, como los mensajeros, los apóstolos, ¿no?, los apóstolos enviados por los ejércitos griegos, logran pasar la trinchera para influenciar la cultura del reino de Dios aquí en la tierra, ¿no? El reino de los cielos, ¿no es cierto?, se ha acercado, decía Juan el Bautista y también Jesucristo. Entonces, esa es la misión, ¿no es cierto?, del apóstol. Entonces, Dios lo dota de esa capacidad. Por eso que los apóstoles, hermano, por ejemplo, hablando de Pablo, tenían esa capacidad, ¿no es cierto?, de ir, plantar iglesias, crecimiento, ¿no? Iba y si encontraba que en un pueblo adoraban como los de Éfeso, a la diosa Diana, él rompía esa cultura, ¿no? O sea, esa influencia, esa misión especial reposa sobre el ministerio del apóstol. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de eso, ¿ya? Y yo creo que en todas las naciones, en todos los países, hay hombres levantados por Dios, hermano, de esa forma, ¿no? Como que enviados a una misión especial, ¿no? Y haciendo cosas grandes, grandes para Dios, ¿ya? Entonces, vamos por favor, me gustaría hablar un poquito más de historia y hablar un poquito más de acerca de los apóstolos, de los apóstolos en el tiempo griego, pero me robaría mucho tiempo, hermanos, acerca de lo que hoy quiero compartirles. Pasemos al punto número 2 mejor. Punto número 2. Para entender un poquito este asunto de los apóstoles, tenemos que tener un poquito el discernimiento acerca de las clases de apóstoles que hay. Porque a veces nosotros mezclamos todo en la Biblia, ¿no? A veces, por ejemplo, decimos, bueno, si hablamos de apóstoles, los 12 apóstoles del Cordero, listo, ya, tema cerrado, caso cerrado, ¿no es cierto? Pero no. Por ejemplo, vamos a ver que hay 3 clases de apóstoles. Están los apóstoles del Padre, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿Usted lo llama así? No, así lo dice la Biblia, ¿no es cierto? Están los apóstoles del Hijo, ¿no? Así lo dice la Biblia. Le llama la Biblia los apóstoles del Cordero. Y están los apóstoles, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, ¿no?, en estos tiempos de la gracia. Entonces vamos a ver que el apóstol del Padre, ¿quién fue el apóstol del Padre? El enviado del Padre. Vamos a ver según Hebreos, hay que ir preparando ya Hebreos capítulo 3, verso 1. Vamos para allá. Entonces vamos a ver que el apóstol del Padre fue Jesús, ¿no es cierto? Y nadie como ese apostolado poderoso de Jesús, ¿no es cierto? Luego están los apóstoles de Jesús, los apóstoles del Cordero. Y ellos no eran como el apóstol Jesús, pero eran apóstoles enviados por Jesús y tenían una capacidad también, ¿no? Pero ahora están la tercera clase, que son los apóstoles del Espíritu Santo. Así le dice la palabra, mi pastor. Así lo dice, te lo voy a demostrar. Ahora, ellos tienen una capacidad menor que el apóstol del Padre Jesús, tienen una capacidad menor que los 12 apóstoles del Cordero, pero tienen ese
enviado especial de parte de Dios para romper brechas, para meterse en los medios de comunicación, para influenciar en la cultura, ¿no es cierto? En la cultura, digamos, y poder romper estratagemas, pensamientos de hombres, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a verlo. Por ejemplo, vamos a ver el apóstol del Padre. Mira, dice aquí, por tanto, vamos para acá, vamos, dice aquí verso 1. Por tanto, dice el Señor, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar, nota que la Biblia lo dice así, considerar al apóstol. ¿Qué significa apóstol? Enviado. Al apóstol, en su contexto general, enviado a una misión especial. Considerar al enviado, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Cómo se llama? Cristo Jesús. Entonces, ¿quién fue el enviado? Porque ¿quién envió a Jesús? El Padre. Entonces, ¿quién fue el enviado del Padre? El apóstol, según Hebreos 3:1, el apóstol enviado por el Padre fue Jesús. Entonces vemos aquí la primera clase de apóstoles, los apóstoles del Padre. Uno fue Jesucristo de Nazaret. Ahora, me tienta la lengua, hermano, por hablar acerca de esta unción también en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero como el Señor nos da fortaleza en medio de la tentación, voy a seguir adelante. Muy bien. Entonces, ¿quién fue el apóstol del Padre? El apóstol del Padre, el enviado del Padre a una misión especial. ¿Quién fue? Jesucristo de Nazaret. Muy bien. Vamos a ver ahora los apóstoles del Hijo, ya no del Padre, los apóstoles del Hijo, ¿no? ¿Dónde están? Apocalipsis 21:14. Y este texto es un versículo que a veces, amados hermanos, también se habla y, hermano, se usa de una manera, pero de verdad que a mí me, o sea, digamos, lo usan para atacar el ministerio apostólico, ¿no es cierto? El ministerio de un apóstol, ¿no? Y a mí, hermano, eso me desagrada porque sea como sea, siempre por ahí no hay uno que dos ignorantes que lo escuchan y no, porque, mira, porque dice la Biblia en Apocalipsis, dice la palabra de Dios, que el muro de la ciudad, la Nueva Jerusalén, tendrá 12 cimientos, 12, muy bien, y sobre ellos los 12 nombres, 12, ¿sabes contar? 12, de los 12 apóstoles del Cordero. Está bien. Ahora, tú dices que hay apóstoles, entonces ¿qué? 13, 14, 15, 20. Pero es que escúchame bien, pero a veces cuando uno quiere hablar con ellos no te dejan hablar. No, pero acá dice. Sí, pero mira, te voy a enseñar. No, pero ahí dice. Y no te dejan hablar. Pero gracias a Dios, usted sí me deja hablar. Permítame enseñarle. Vimos ya el apóstol del Padre. El apóstol del Padre, ¿quién es? Jesús. Vamos a ver ahora aquí los 12 apóstoles. ¿De quién dice la Biblia? ¿De quién? Del Cordero. ¿Te acuerdas? ¿Quién llamó a estos 12 apóstoles? ¿Te acuerdas? Mateo, Marcos, Lucas. ¿Te recuerdas? Dice el Señor que orando llamó a sus 12, los llamó a sus 12 discípulos, dice la palabra de Dios. Los llamó, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿quiénes son ellos? Ellos son los 12 apóstoles, pero del Hijo. Entonces están el apóstol del Padre, Jesús, el enviado del Padre. Los apóstoles del Hijo fueron 12, ahí no se suma, por eso solamente hay 12 cimientos. Aquí no entra de repente un ministro apóstol de un país, otro ministro apóstol de otro país. Aquí no, hay que cerrar la puerta, por favor. Aquí no entra eso, aquí no entra ningún tipo de ministro. Esto que está acá es cerrado, los 12 apóstoles del Cordero. ¿Me está entendiendo? Muy bien. Pero cuando algunos leen esto, lo leen como un absoluto. No, acá dice que solamente son 12 y nada más. Y juntan todo, a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo lo juntan aquí. Pero no saben discernir. Está según Hebreos el apóstol del Padre. Está según este versículo los 12 apóstoles del Cordero. Aquí nadie más se suma.
No, nadie más se suma, ningún otro ministerio de otro apóstol, nadie se suma. Son 12. Pero luego están los apóstoles del Espíritu Santo. ¿Quiere que se lo compruebe? Vamos para allá. Vamos, por favor. Muy bien. Apóstol del Padre, Hebreo 3:1. El apóstol del Padre fue Jesús. Los apóstoles del Hijo fueron 12, ¿no? Y estos 12 son 12 columnas en la Nueva Jerusalén. Y los apóstoles del Espíritu Santo son los que dice la palabra en Efesios 4:11, cuando dice que el mismo Señor constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y por ahí se levanta uno, no, eso no existe. Y le quieren cortar 2 dedos a la mano de Dios. Y la Biblia dice, someteos bajo la poderosa mano de Dios, y Él en su tiempo os exaltará. Pero dice, someteos bajo la poderosa mano, no descuartizada, la mano con los 5 dedos, la mano de Dios, los 5 ministerios, siendo de bendición, como dice la palabra en Efesios 4:11, a fin de que ya no seamos niños espirituales, a fin de catartizar a todo aquel que es fluctuante, a fin y esa es la tarea de los 5 ministerios. Pero muchos se han levantado como enemigos diciendo, no, los maestros ya no existen, no, los profetas ya no existen, no. Pero ¿quiénes somos nosotros para decir eso? Cuando la Biblia enseña claramente que en el tema del apóstol está el apóstol del Padre, que es Jesucristo, los apóstoles del Hijo, los 12 del Cordero, y ahí nadie suma, pero están también los apóstoles del Espíritu Santo, ¿no? Cuando ya se levantó la iglesia hasta estos tiempos. Vamos a verlo esto, Hechos capítulo 13, verso 1 al 4. Vamos para allá. Hechos capítulo 13, verso 1 al 4. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Aleluya. Muy bien, vamos a verlo aquí. Dice la palabra de Dios. Son versículos que ya hemos estado leyendo, la historia de la iglesia. Dice la Biblia, había entonces en la iglesia, aquí ya no es Jesús con los judíos, ¿no es cierto? Y sus 12 apóstoles. Aquí ya es la iglesia. Aquí Jesús ya ascendió al cielo, ¿no es cierto? Y aquí dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, ¿no? Aquí estamos demostrando que habían profetas. Muy bien. Verso 2, dice la Biblia, ministrando estos ministros, profetas y maestros al Señor y ayunando, dijo, note, aquí ya no es el Padre dando la ley a Moisés, Antiguo Testamento, ya no es Jesús predicando y hablando a la gente con sus apóstoles, aquí Jesús ya ascendió al cielo, aquí es los tiempos de la iglesia, ahora, siendo guiados por el Espíritu de Dios, note, ministrando estos al Señor, dijo el Espíritu Santo. Los tiempos del Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Note, un llamamiento, ¿no? A Saulo, que llegó a ser Pablo, el apóstol, y a Bernabé, Padre Santo, un llamamiento, el Espíritu Santo, levantando. Muy bien, 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. 4. Atento, por favor, atento. Ellos, Bernabé y Pablo, entonces, ¿qué? Enviados, apóstolos, enviados por el Espíritu, apóstolos por el Espíritu Santo. Vamos a la siguiente página, por favor. Cuando ellos son enviados, comienzan a predicar la palabra. Mira, Pablo y Bernabé. Ya, vamos al verso 4. Dice, atento, estaban predicando Pablo y Bernabé. Se supone que solamente habían 12 apóstoles, nada más. Los 12 apóstoles del Cordero. No puede haber uno más porque no hay 13 ni 14. Mira. Y la gente de la ciudad estaba dividida, estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los... ¿Con los qué? La palabra apóstoles. Y otros estaban con los apóstoles. ¿A quién le está llamando apóstol ahí, hermano? Muy bien, vamos a, si de repente alguno no me cree,
El capítulo anterior dice que Pablo y Bernabé fueron enviados, fueron apostolos por el Espíritu Santo. Vamos al título, por favor, de este versículo, al título, mija. Muy bien. Pablo y Bernabé. Está hablando de Pablo y Bernabé, los que fueron apostolos, los que fueron enviados por el Espíritu Santo. Verso 4. Dice la Biblia, y la gente, al escuchar a Pablo y a Bernabé, no a los 12 del Cordero, a Pablo y a Bernabé, de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¿A quién le está llamando apóstoles? Le está llamando apóstoles a Pablo y a Bernabé. ¿Ah? Ahora, ¿qué hacemos con Pablo? Hay gente que a veces dice, no, solamente los 12 apóstoles del Cordero. Solamente los 12 apóstoles. ¿Y qué hacemos con Pablo? Y cuando le sacamos a Pablo, dice, no, a Pablo sí, Pablo sí. Pero, entonces, ¿cuántos hay? 13 apóstoles. No, Pablo es un caso especial. ¿Dónde dice la Biblia que Pablo era un caso especial? Porque la Biblia dice que fue llamado apóstol. No dice que él es un caso especial. Es la forma en que quieren tratar de disculpar de que después de los 12 se levantó un Pablo, luego un Bernabé, y la Biblia le llama apóstoles. Alguno de repente dirá, pero mi pastor, ahí no dice, y Pablo y Bernabé eran apóstoles. Verso 14, vamos para allá. 14. Verso 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud. Pregunta, ¿no solamente eran 12? ¿Y qué pasó con Pablo? ¿Y qué pasó con Bernabé? Vamos a ver, hermano, y vamos a ver a muchos más todavía, que la Biblia habla. Ahora, nunca falta por ahí uno que dice, no, es que ahí apóstol significa como que predica. Ah, esa es la interpretación que tú le das, porque ahí le llama apóstol. Y aquí apóstol es del griego apostolos, enviado a una misión especial. Dios siguió levantando apóstoles, pero como ya leímos, apóstoles, vamos al capítulo anterior, verso 4, muy bien. Ellos, Pablo y Bernabé, entonces, enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, vemos 3 tipos de apóstoles. Primer tipo de apóstol, la primera clase de apóstoles, Jesucristo apóstol. ¿No es cierto? Según Hebreos 3:1, él fue el enviado del Padre, el apóstol del Padre. Los apóstoles del Hijo, ¿quiénes fueron? Los 12 apóstoles. Nadie más entra ahí, nadie más entra. Son 12, cerrado ahí. Muy bien. Pero luego, ya vimos, Hechos, salen 2 más, que dice, y el Espíritu Santo dijo, apártenme a Pablo, apártenme a Bernabé. Y luego se les llama apóstoles. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué quiere que haga con eso, mi querido hermano? Que porque hay un hermanito que dice que no, o porque hay una congregación que dice de que no, quiere que calle la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede callarse. La palabra de Dios no puede callarse. Indudablemente, por ejemplo, Bernabé, ¿no es cierto? Tuvo un oficio apostólico. No es comparado con el de los 12. Como el de los 12, tampoco es comparado con el apóstol del Padre, que es Jesús. Cada uno es una clase menor, pero es un oficio apostólico. Son enviados para una misión especial en estos tiempos, ¿no? Muy bien. Entonces, hermanos, aquí está. 3 clases de apóstoles, ¿ya? Clases de apóstoles. El apóstol del Padre, Jesucristo, Hebreos 3:1. Los apóstoles del Hijo, los 12 apóstoles del Cordero, Apocalipsis 21:14. Y los apóstoles del Espíritu Santo, que vamos a ver más adelante, que comienzan en Hechos capítulo 13, del 1 al 4, capítulo 14, 4 y capítulo 14, 14. ¿Ya? Ahí están. Muy bien, hermanos. ¿Qué te parece si aprovechamos y damos glorias al nombre del Señor antes de pasar aquí a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Fue el apóstol Pablo el último apóstol? Ya que ese es otro ataque también, ¿no? No, porque la Biblia dice que Pablo dijo, y yo fui el último. ¿El último qué? ¿El último apóstol levantado por Dios? ¿Así dice? Sí, así dice. Así no dice, hermano. Aprende a leer. Así no dice, hermano. Vamos a verlo.
Pero antes de eso vamos a dar glorias al nombre del Señor. ¿Qué te parece, hermano? ¿Sí? ¿Estás listo? Vamos, hermano, a llenar la caja de comentarios. Ahí en tu lugar, levanta tus manos también, hermano, y vamos a dar fuertes glorias al nombre del Señor. A su nombre, a su poderoso nombre, a su glorioso nombre. Amén. Gloria a Dios. Ahora te pregunto, mi querido hermano, ¿quién vive? ¿Quién salva? ¿Quién sana? ¿Quién viene por segunda vez? Cristo. Palmas al nombre del Señor. Muy bien, mis queridos hermanos. Quiero aprovechar también para decirles que hoy terminamos con este tema de las, digamos, de las especialidades ministeriales. Hoy estamos hablando del apóstol. Pero el sábado Dios ha puesto en mi corazón que el día sábado hablemos ya hemos hablado del apóstol, del profeta, hemos hablado del evangelista, del pastor y del maestro. Pero el día sábado vamos a hablar de la esposa del ministro. La esposa del ministro. Ahí vamos a responder preguntas como, ¿por qué una hermana se casa con un pastor, ya es pastora? ¿Solo porque está con un pastor? O sea que si una hermana se casa con un doctor, ¿es doctora? Y si una hermana se casa con un ingeniero, ¿es ingeniera? ¿Así es? Vamos a responder esa pregunta. Otra pregunta que vamos a responder, ¿cómo debe ser, según la Biblia, la esposa de un ministro, de un siervo? Ya que considero que la esposa de un ministro puede ser su mejor ayuda o puede ser su peor estorbo en el llamado al ministerio. Así que prepárense para este sábado, la esposa del ministro, ¿ya? Y el domingo vamos a hablar también de un tema muy especial. Dios mediante, este domingo vamos a predicar el tema Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? ¿Qué simboliza Melquisedec? ¿Qué enseñanza encierra Melquisedec? Para este domingo, ya que este domingo es nuestro culto central, ¿no es cierto? Nuestro culto central, tenemos saludo de zonas y todos traen invitados, ¿ya? Muy bien. Punto número 3, penúltimo punto, punto número 3. ¿Pablo fue el último apóstol? Bueno, hay muchas, yo hermano, he hablado con muchas personas que a veces me sacan estos versículos y luego cuando yo les enseño se quedan fríos porque ellos pensaban que estos versículos eran concluyentes y no, están totalmente mal interpretados y mal leídos. El texto que usan para decir que Pablo fue el último apóstol levantado por Dios, es 1 Corintios 15 del 5 al 8. Primera de Corintios 15, del 5 al 8. Muy bien. Vamos a ver aquí, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15, del 5 al versículo 8. ¿Ya? Miren lo que dice. Quiero que note esta palabra, apareció. Se va a repetir en todos los versículos. En todos los versículos que voy a leer se va a repetir la palabra Jesús se apareció, se apareció, se apareció. ¿Ya? Dice, hablando de Cristo, ¿no? Y que Jesús se apareció, ¿no? O le apareció a Pedro, a Cefas, y después a los 12. Apareció. Verso 6. Después Jesucristo, después de muerto, ¿no? Se apareció. Note la palabra que se repite en todos los versículos. ¿Ah? Se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven hasta el día de hoy y otros ya están muertos, duermen. Verso 7. Luego Jesús, tercera vez, se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, ¿no? Se apareció a Jacobo. Jacobo fue el medio hermano de Jesús. Fue aquel que luego se convirtió al Señor y escribió la carta de Santiago. Muy bien. 8. Y al último de todos, pregunta, ¿de qué está hablando según los versículos que hemos leído? ¿Está hablando del llamamiento a los apóstoles?
Está hablando que, y llamé a 500 hermanos, y llamé luego a uno, y llamé al otro. ¿Está hablando del llamamiento apostólico o está hablando de cuando se apareció? Cuando se apareció. Vamos a leerlo nuevamente. Verso 5, por favor. Dice, y Jesús se apareció a Cefas. Muy bien. Y después a los 12. Ya. Está hablando de cuando se apareció. No está hablando de cuando llamó apóstoles. 6. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Si el tema fuera llamamiento apostólico, entonces hay 500 apóstoles que él llamó. Pero no hay 500 apóstoles, porque lo que está hablando es que él se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Muy bien, verso 7. Luego se apareció. Acá el tema es cuando Jesús muere y él se aparece a muchas personas. Luego se apareció a Jacobo, su medio hermano, y después a todos los apóstoles. 8. Y al último de todos, ¿cuál es el tema? Se apareció. Acá el tema no es cuando llama a un apóstol. Al último de todos, ¿se apareció a quién? Como a un abortivo, nota, me apareció a mí. Entonces, muchos, cuando usan este versículo, lo malinterpretan totalmente diciendo al último de todos. O sea que Pablo fue el último apóstol. No, no está hablando de apostolado ahí. Está hablando de apariciones. El tema es, se apareció. Se apareció. El tema no es, y levantó un apóstol aquí. Y luego levantó 500 apóstoles cuando se les apareció. Y luego al último apóstol. No dice eso. Y al último de todos. Está hablando de al último que se le apareció. Ese es el tema. Al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Así que este versículo, hermano, este versículo que está aquí, está totalmente sacado de onda. Este versículo, hermano, hay que aprender a leer la Biblia. ¿No es cierto? Este versículo está totalmente... Este versículo es como cuando a veces usted le dice a su hijo, por ejemplo, ¿no? No prendas el televisor, ponte a limpiar, ¿ya? Y luego de limpiar, luego ya veremos. ¿Qué le ha dicho usted? Usted le ha dicho, no prendas el televisor. Y luego de limpiar, luego veremos. ¿Pero qué entendió él? Él entendió, limpio rapidito y prendo el televisor. Pero eso fue lo que él entendió. Pero entendió mal. Eso no fue lo que usted dijo. De la misma forma, cuando hemos leído este versículo, muchos lo enseñan como que ahí está dando a entender que el último apóstol, hablando del tema apostólico, es Pablo. Pero ese no es el tema. El tema es que el último que Jesús se apareció fue, en el tema de aparecerse, fue al apóstol Pablo, ¿no? Ahora, si así fuera que el apóstol Pablo fue el último de los apóstoles, yo quiero llevarlo al versículo de Hechos 14, que fue un texto que ya hemos leído. Hechos 14, 14. Si el apóstol Pablo, según algunos dicen, fue el último apóstol, entonces, ¿cómo interpretamos este versículo? Ahora alguno va a decir, no, es que lo que pasa que ahí apóstol se refiere a un hermanito, como que le dicen. No. No me llenes de habladurías humanas. Acá dice apóstol. Y dice, cuando lo oyeron, ya lo hemos leído esto, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, pregunta, si Pablo fue el último apóstol, ¿qué pasó con él? ¿Cómo se contradice la Biblia con la Biblia? No, la Biblia no se contradice. Se contradicen los que no leen bien la Biblia. Los que quieren defender una postura humana porque se le mete el clavo de que no hay apóstoles, que no hay apóstoles, que no hay profeta y listo. Pero la Biblia dice claramente aquí, los apóstoles Bernabé y Pablo. Yo he escuchado hermanos que dicen, no, lo que pasa que aquí habla de apóstol, pero no es de los 12. Eso ya sabemos. Ya hemos aprendido que hay 3 clases de apóstoles. El apóstol del Padre, Jesús, una clase única. Los apóstoles del Hijo, los 12, cerrado, no hay 13, 14, 15. Otra clase única, pero menor al apóstol del Padre. Y los apóstoles del Espíritu Santo también, que también es un nivel diferente a los 12 apóstoles del Cordero, porque los apóstoles de hoy no pueden
no pueden aumentar al fundamento ya puesto. Por ejemplo, los apóstoles del Cordero, cada uno escribió su carta, Pedro, Juan, ¿no es cierto? Añadiendo al canon bíblico, ¿no? Pero los apóstoles de ahora no pueden añadir palabra a lo que ya está escrito, no pueden. O sea, es un poder mucho menor que los apóstoles del Cordero, pero le llaman apóstoles. Entonces, hay una corriente, hermano, que se ha levantado en contra de los ministerios y que solamente quieren a todo el mundo llamarle pastor. No, hermano, no todos son pastores. También hay maestros, también hay evangelistas, también hay profetas y también hay hombres que aparecen en momentos de la historia con enviados con una misión especial y que Dios les abre, hermano, las puertas tremendamente, tipo un Martín Lutero, amado hermano, enviados con una misión especial, gloria a Dios, y que no son solamente un pastor, un maestro, sino que abren brecha, ¿no es cierto? Como vimos la historia, vayamos por favor a la diapositiva, como vimos la historia de qué significa apostolos en el griego, ¿no es cierto? Y pasan las brechas, las trincheras, ¿no es cierto? Para poder llevar para poder llevar un mensaje especial. Entonces, mis queridos hermanos, indudablemente, este versículo, ya lo hemos enseñado, no está hablando que el último apóstol fue Pablo. No está hablando eso. Está hablando que al último que se le apareció fue a Pablo. Ah, otra cosa. Volvamos por favor a este versículo. Hechos 15:8. Vamos para allá. Es Primera de Corintios 15:8. Por si acaso quiero aclarar algo. Ya. Muy bien. Por si acaso. Hay algunos que dicen, no, pero de todas maneras aquí sí está hablando del último apóstol como Pablo, porque al aparecérsele Jesús ya es un apóstol. Entonces, si alguno piensa eso, vamos al verso anterior. Vamos al verso anterior, al 6. Al 6. Después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Pregunta, ¿porque se les apareció? ¿Fueron 500 apóstoles aparte de los 12? No, pues hermano, por favor. Entonces, es como que mezclamos la Biblia. ¿Y sabes por qué? Porque falta enseñanza. Falta que venga la enseñanza. ¿Para qué? Para decir, en el caso de los apóstoles, 3 clases. Apóstol del Padre, apóstol del Hijo y apóstol del Espíritu Santo. Muy bien. Vamos terminando, hermanos. Entonces, ya usted ya conoce, por ejemplo, los versículos, Efesios 4:11, que dice la palabra, y él mismo constituyó, ¿no es cierto?, apóstoles. A ver, vamos a verlo rapidito. Efesios 4:11. Gloria a Dios. Efesios 4:11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y él mismo, el mismo Jesús, después que ascendió al cielo, ¿no es cierto? Después de haber muerto. O sea, no tiene nada que ver con los 12 apóstoles del Cordero. Este es para la iglesia, porque le está hablando a Éfeso, la iglesia. Y él mismo, Jesús, después de ascender al cielo, derramó dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, en plural, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué hacemos? Rompemos esta parte de la Biblia. Decimos, no, esto no me gusta. ¿Qué hacemos? Vamos a Primera de Corintios 12. Si salimos, o si se puede ver ahí. Primera de Corintios, capítulo 12. ¿No es cierto? ¿Se puede ver? Me parece que es 28 o 29. Mira acá también a la iglesia de Corinto. Porque recuérdese algo, hermano, los 12 apóstoles de Corderos, no se movieron de Jerusalén, se quedaron en Jerusalén, ¿no? Porque ya lo dijo Pedro, para un judío ir a los gentiles era un repudio, ¿no? Entonces, los 12 apóstoles del Cordero se quedaron en Jerusalén. Pero ¿quiénes son estos apóstoles? Son los apóstoles del Espíritu a la iglesia del Señor. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Ningún apóstol del Cordero se fue a la iglesia. Solo Pablo, pero acá habla de apóstoles, plural. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas. Vamos por favor al siguiente versículo. Mire la pregunta que hace. ¿Son todos apóstoles?
Desde el momento que pregunta Pablo, ¿son todos apóstoles en la iglesia de Corintio? Desde el momento que pregunta eso, ¿sabes por qué es, hermano? Porque hay apóstoles, pero no son todos. Lamentablemente hoy, repito, hermano, hay un abuso, hermano. Cualquier hermano hoy se manda ya apóstol, pero ese abuso no es correcto. Son los frutos, ¿no es cierto? Que se ve ese enviamiento especial, un abrir puertas para romper brechas. Ese es el llamamiento apostólico. Bueno, salgamos por favor. Y vamos al último punto. Algunas características del apóstol. Hermano, aquí me faltó hablar, por ejemplo, en Corintios se habla de Apolos también como un apóstol. En Romanos 16 se habla de Andrónico y Junias también. Me faltó hablar también, hermano, por ejemplo, de Timoteo. En Primera de Tesalonicenses también se habla también de apóstoles, incluyendo a Timoteo. Hermano, pero bueno, nos ha faltado el tiempo, perdóneme usted. Vamos a lo último. Vamos a ver las características de un apóstol. ¿Ya? Voy a tomarme unos 5 minutos y terminamos. La primera característica, Primera de Corintios 9:2. Primera de Corintios 9:2. Miren lo que dice la palabra en Primera de Corintios 9:2. Pablo dice, si para otros no soy apóstol, para ustedes sí lo soy. Para aquellos que dicen que los apóstoles solamente son 12, yo le hago una pregunta, ¿y Pablo era el 13? Yo conozco la respuesta. No, Pablo era un caso especial. Bueno, te cuento que cuando Pablo fue llamado apóstol, así como tú hoy no crees en el apostolado, así como algunos no creen en los apóstoles, muchos no creían que Pablo era un apóstol, porque decían, solamente hay 12. Ahora nosotros creemos, claro, porque está escrito, pero muchos no creían. Por eso que Pablo decía, si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque note, el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Hay un sello. Sí, por favor, hay un sello en el apostolado. O sea, no es cuestión de que, por ejemplo, yo me mande, ¿no? Oh, hermanos, por si acaso, yo soy apostolobo, digo apóstol, hermano. No es cuestión de que yo me mande. No, son los frutos. Tiene que haber un sello del Padre en esa persona para que uno diga, no, ni hablar. Ese es apóstol. ¿Por qué? Porque ahí se ve el sello de Dios. ¿Cuál es el sello del apostolado? Sois vosotros, dijo Pablo. Pregunta, ¿cuántos gentiles, cuántas iglesias abrió Pablo? ¿Cuántos gentiles ganó? Miles y miles y miles, amado hermano. Ahí podemos notar que el sello del apostolado no es un pastor que tenga unos cuantos, ni otro ministro, sino alguien, hermano, que Dios le da unción de multitudes. Dios le abre puertas y uno puede decir realmente, Padre Santo, mira ese hombre, es un apóstol. Mira cómo Dios lo ha multiplicado como Abraham. Mira qué tremendo, cómo Dios lo ha bendecido. Empezó de la nada, no había nada y ahora cómo Dios le ha dado tanto. Qué tremendo, él es un apóstol, ¿no es cierto? El sello, dijo Pablo, de mi apostolado sois vosotros. ¿Cuántos serán los gentiles? Hermano, miles. Muy bien, vamos a otro, por favor. Vamos a 2 de Corintios 12:12. 2 de Corintios 12:12. Muy bien. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 12:12. Pablo dice, con todo, las señales de apóstol. O sea, no solamente está el sello, ¿no? Que es la unción de miles, ¿no? El crecimiento, sino también están señales de un apóstol. ¿Cuáles son las señales de un apóstol? Dice, han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Paciencia, sanidades y milagros. Repito, paciencia, prodigios y milagros. Un apóstol no es alguien, hermano, que deja la obra, se desanima, luego vuelve. No. Es alguien que a través de los años es perseverante y tiene paciencia. Un apóstol es alguien que las señales lo van a seguir. Lógicamente es un enviado especial.
En su ministerio van a haber señales de sanidades y milagros. ¿Por qué? Porque lo tenían los 12 apóstoles del Cordero, lo tenía el apóstol del Padre, Jesucristo, y también lo tenía los apóstoles del Espíritu, que es el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, escúchenme bien, por favor. Alguien que tenga un ministerio pastoral también es un ministerio fuerte con señales y milagros. Gloria a Dios. Por eso yo estoy tratando de enseñar esto, para que no podamos decir, no que yo soy, que yo él, no. Los frutos van a hablar quién es quién. Los frutos van a hablar quién es quién. ¿Eres pastor? Tu rebaño, hay rebaño. ¿Eres maestro? Discípulos, líderes, gente formada, ¿no? Muy bien, sí hay formación, muy bien. ¿Eres evangelista? Almas ganadas, ¿no? De repente ciudades, pueblos, barrios ganados, gente ganada, familias ganadas, muy bien. ¿Eres profeta? Muy bien, se va a ver que has predecido, sacado lo oculto de corazón, como decía Corintio. Y no hablamos de adivinación, porque eso ya hemos enseñado muy bien. La adivinación tiene que ver con estar mirando cosas que no dan ni siquiera la gloria a Dios. Y al final se están equivocando todavía. No. Tiene que ver con un oficio del profeta. Y si alguien dice, yo soy apóstol, bueno, queremos ver el sello de Dios. ¿No es cierto? Queremos ver esa unción de miles. Queremos ver esa, queremos ver también ese sello, y queremos ver las señales de un apóstol, ¿no? Como es un enviado para una misión especial, no solamente va a predicar, va a enseñar, no solamente tendrá una obra, sino que habrán señales y milagros, porque es un enviado especial, es un apóstol. Muy bien. Entonces, lógicamente que también podemos añadir aquí las misiones. Las misiones, ¿no? O sea, el abrir iglesias en diferentes lugares. Eso también es característica de un apóstol, ¿no es cierto? Como el apóstol Pablo, que abría iglesias en diferentes lugares. Las misiones también es característica de un apóstol, ¿no? Y también el engendrar ministros. Las ovejas paren ovejas. Los ministros paren ministros. Entonces, hermano, cuando alguien es un apóstol, esa persona, de sus lomos van a salir ministros de Dios. Es un formador, mi querido hermano. Así como Pablo, que de Pablo, hermano, de Pablo salió Timoteo, salió Tito, y toda una lista de siervos que eran encargados de iglesias y colaboradores del ministerio del apóstol Pablo. Qué tremendo, mis queridos hermanos. Vamos terminando, por favor, en este precioso momento. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bendición, mis queridos hermanos, poder haber terminado. Ustedes saben, hermano, que trato de dar un resumen. Aquí yo no he dicho más versículos, no he hablado de más siervos. Aquí es para estudiar, hermano, 4 meses, como lo hacemos en la Gloria, pero no podría tomarme este tiempo. Así que aquí terminamos con este, tema, este estudio de especialidades ministeriales. Y yo el día de hoy quiero orar con todo mi corazón para que sea Dios quien levante entre su pueblo hombres y mujeres con un llamado genuino, con un llamado firme, con un llamado constante, donde se vea la mano de Dios, ¿no es cierto? Y no solamente el nombramiento de un hombre, sino la mano de Dios abriendo camino y obrando, para que no el letrero de una iglesia, sino para que el reino de Dios pueda crecer tremendamente. La semana, pasado mañana, porque mañana es viernes, mañana viernes estamos predicando por el YouTube, ¿no? A 8 en punto de la noche, mañana viernes estamos predicando por el YouTube. Te esperamos. Pasado mañana, el sábado, 8 en punto de la noche, vamos a estar predicando la esposa del ministro. Es algo que el Señor ha puesto en mi corazón entre ayer y hoy. No pensaba predicarlo, pero vamos a predicar la esposa del ministro. ¿Cómo debe ser también la esposa del ministro? Ya que la esposa de un ministro puede ser su ayuda idónea, la que lo motive, la que lo impulse, la que le diga: yo creo en ti,
Vamos, siga adelante, tú eres un siervo de Dios, ¿no? Su bastón, su silla, pero también la esposa de un ministro puede ser también el aguijón, digamos, el aguijón, ¿no es cierto? Y el peor problema de un siervo de Dios. Por eso vamos a estar hablando también, ya hemos hablado de los ministerios, vamos a hablar también ahora de la esposa del ministro, el día sábado a las 8 en punto de la noche.